Y bueno, amigos de Ingenio, el día de hoy tenemos en la entrevista, en esta plática, a Marilena Vega Amaya. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora y maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Análisis y Evaluación de Políticas Públicas por el Colegio de Sonora. Siempre su investigación ha estado ligada a temas principalmente como los recursos naturales, el agua y la pesca. Ha estado en el servicio público y actualmente es docente de la Universidad Estatal de Sonora, del Centro Universitario de Sonora y en la Preparatoria San Juan Bautista de la Salle, el Regis. ¿Qué tal, Marilena? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a la Universidad de Sonora y a ti en especial. Y pues muchas gracias por darle difusión a este tema que es tan importante, ¿no? Sí, fíjate que, pues como lo platicamos previamente, yo buscando temas y un poquito ahí queriéndome informar, me topo con tu tema del agua, el cual, para darles un poquito de contexto, querido radioescucha, pues bueno, ella acaba de hacer una publicación que se llama Agua Segura, el mercado del agua embotellada en Hermosillo. Y esto, el contexto, o bueno, yo lo leo como si fuera una problemática, eso fue lo que me llamó la atención. Vamos a empezar por ahí. ¿Por qué el agua embotellada, el agua embotellada es algo problemático? Bueno, pues para ponernos un poquito en contexto, pues hablar de agua en Hermosillo es hablar sobre un problema con el que hemos convivido desde que yo me acuerdo. Siempre estamos hablando de que en Hermosillo hace falta agua, que hay fugas, que sobre todo en esa parte de la escasez. Nos vamos a centrar en la escasez porque es un punto importante en lo referente al agua embotellada. Y fíjate que recordando, pues bueno, yo soy de Navojoa. Y al momento de llegar aquí a Hermosillo en el 95, me doy cuenta que muchos de los niños en esa época que conocí tenían, o bueno, cuando venía de visita, como que se acostumbraba a tomar agua de la llave. Y me tocó conocer muchos compañeros cuando era niño que tenían problemas de dientes manchados. Y voy para allá. La calidad del agua, además del problema de la escasez, es que la que hay, la calidad, pues es muy dudosa. Así es. Y por eso te hablaba de esa palabra importante, escasez, ¿no? Porque ya no estamos hablando de escasez en cuanto a cantidad, sino también se incluye ese tema de escasez en calidad de agua. Es importante empezar a hablar y por eso se llama mi tema agua segura. Porque ya no estamos pidiendo nada más agua potable que salga por nuestra tubería, sino que estamos pidiendo que esa agua que sale por esa tubería sea segura para el consumo humano. Y es de ahí donde nace esa necesidad de todos los ciudadanos de Hermosillo, de México y de todo el mundo por contar con fuentes de abastecimiento que le aseguren que esa agua que están tomando sea de la calidad apta para su consumo. Tanto así que algunos autores ya le están llamando como agua alimento, ¿no? Ahora vamos al súper y echamos los garrafones o las botellitas de agua ya como si estuviéramos agarrando un puré, un refresco, o sea, ya como un alimento propio de todos. Es algo que nos preocupa y que queremos tener en nuestra casa. Sobre todo ahora en el tiempo de calor, cuando nuestro consumo de agua aumenta, porque estamos tomando agua pues con mayor cantidad en un menor tiempo. Este problema de la escasez de agua es como parte de la globalización. O sea, viene como una necesidad a nivel mundial en cuanto a cantidad de abastecimiento, porque hay muchas personas en todo el mundo que no cuentan con agua segura para beber. Incluso se dice que esta falta de acceso a agua de calidad pues mata a más personas
que la propia guerra o el terrorismo. Entonces hay muchas personas en el mundo que no tienen agua para consumo humano. Y consumo humano me estoy refiriendo a agua para bañarse, agua para beber, agua para los usos básicos del hogar, ¿no? Que es limpiar. Y este problema se hace más grande todavía cuando estamos viviendo un tema de pandemia, donde tenemos que estar limpiando pues más seguido. Así es. Entonces, el abastecimiento de agua es un tema que ahorita es preocupante, pero pues nos vamos a enfocar sobre el consumo de agua embotellada. O sea, como tú bien dices, en Hermosillo, hace años atrás, la gente pasábamos por los parques y tenía sed, agarrabas la manguera que estaba ahí y tomaban, ¿no? Era muy, muy común tomar agua de la llave, pero vienen con los años algún cambio en los hábitos de consumo. Si nos enfocamos en Hermosillo, esos cambios en los hábitos de consumo viene a partir de los años 80, finales de los años 80, cuando bien tú mencionas el problema del flúor en los dientes de los niños. Ahí fue cuando empezó a llevarse a cabo ese cambio en los hábitos de consumo por la desconfianza. ¿Por qué nos llamó la atención del consumo de agua embotellada en Hermosillo? Bueno, porque desde el año aproximadamente 2011 nos dimos cuenta que México es el principal consumidor per cápita de agua embotellada en todo el mundo. O sea, le gana a países como Estados Unidos, a países europeos, incluso a países de Sudamérica en consumo de agua embotellada, ¿no? Podríamos pensar que consumir agua embotellada es como un hábito más sofisticado. Y piensas, normalmente a lo mejor en Estados Unidos todo el mundo agua embotellada y en Europa todo el mundo agua embotellada, pero pues resulta que no, o sea, esto es algo nuevo en lo personal para mí. Es información que no lo tenía presente. Así es. Como tú lo mencionaste, tiene sus raíces históricas en la Edad Media en Europa desde los siglos XVIII y XIX, pero se utilizaba este tipo de consumo como algo de lujo, como si fuera algo más allá de las necesidades básicas, ¿no? Incluso en México el oficio del aguador empezó también en cierto tiempo, pero no era como algo básico, era una profesión como cualquier otra. ¿Cuándo empezó a darse esto con más realce? Pues cuando empresas transnacionales, precisamente europeas o estadounidenses, empezaron a encontrar un nicho de mercado aquí en México. ¿Por qué nace este nicho de mercado? Pues por la desconfianza que hay hacia la calidad que sale del agua de la llave. A nivel nacional en México empezó este consumo en los años 80 también, cuando se da el terremoto de 1985. Las tuberías en la Ciudad de México colapsan y entonces se mezcla el agua potable con el agua contaminada y empieza a salir de mala calidad en los hogares. Después se soluciona este problema y viene el cólera en los años 90, entonces donde también vimos contaminadas algunas fuentes de abastecimiento y se empieza a hacer esa desconfianza. Ya que en Hermosillo, dentro de nuestra investigación, le hemos llamado indicadores contextuales, que son eventos que han ocurrido a lo largo del tiempo que hacen que en Hermosillo se desarrolle más este consumo, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores contextuales? Pues son, por ejemplo, la fluorosis de los finales de los años 80, principios de los 90, la contaminación de la presa Belardo de Rodríguez como en el 95, agarró más fuerza todavía cuando se dio la época de tandeos, cuando nos vimos en la necesidad de tener tinaco en nuestros hogares. También más recientemente con la contaminación del río Sonora, que digamos que ya fue como la cerecita del pastel, en donde ya prácticamente perdimos mucha desconfianza, pero empieza precisamente en esa fluorosis, ¿no? Sonora y aquí en Hermosillo nos encontramos en una situación privilegiada, ya que prácticamente el 98% de los hogares cuenta con agua de la llave, ¿no? O sea, no tenemos ese problema de escasez en cuanto no haya esa disponibilidad de agua en los hogares. ¿Sabes cuál es la ciudad que tiene más problemas de agua potable? ¿O cuál es, a lo mejor en el estado, el municipio que no tenga agua así potable? Es básicamente en las zonas rurales, ¿no?
Y, por ejemplo, si hablamos de ese 2% que no tuviera disponibilidad, básicamente son zonas donde todavía no están urbanizadas, que pertenecen aquí al municipio, pero prácticamente estamos completos en cuanto a abastecimiento. Aquí lo importante es la desconfianza en cuanto a calidad. A pesar de que tenemos ese importante porcentaje de abastecimiento, casi el 80%, de acuerdo a una encuesta del INEGI que se llama Encuesta Nacional de Calidad de Impacto Gubernamental, como que esta encuesta mide la satisfacción de los ciudadanos en varios rubros, ¿no? Uno de esos rubros es el agua, y dice que el 70% de los hermosillenses está insatisfecho con la potabilidad del agua que llega en sus hogares, es decir, que no le tiene confianza y no la utiliza para beber. Entonces, pues, digamos que es un hecho que los ciudadanos desconfían en el agua de la llave. Entonces es donde entra el agua embotellada. Así es. Y nos llamaba mucho la atención porque nos fuimos a analizar cómo estaba el mercado de agua embotellada a nivel nacional. Basándonos en esta cifra en donde dice que México es el primer consumidor per cápita de agua embotellada en el mundo. O sea, nosotros les ganamos a todos los países. Resulta que analizando así por ciudades, nos dimos cuenta que el mercado de agua embotellada está dividido en dos partes importantes. Uno es esta parte de las empresas transnacionales, que son empresas como por ejemplo Coca-Cola, Pepsi, Danone y Nestlé, con sus diferentes marcas, ¿no? La que más conocemos, yo creo, es Epura, por ejemplo, que es este mercado que empezó en los hogares. Llegó esta empresa, estas empresas sí se instalaron en México. Este grupo de empresas, que son las principales, abarcan aproximadamente el 33% del mercado. El restante lo ocupan las pequeñas embotelladoras, que es decir, son esas tienditas donde nosotros vamos, los locales, y llevamos nuestro garrafón y ahí ellos tienen un sistema de purificación y nos llenan nuestro garrafón. O sea, dentro de esto, y precisamente te iba a hacer esa pregunta, si entraba en este concepto de agua embotellada también los lugares de relleno del garrafón del agua. Sí, son como que los reyes. Estas purificadoras son los reyes del mercado. Como te digo, abarcan el 67% de donde se surte este mercado. Y en Hermosillo ocupamos la ciudad metropolitana número 3 con mayor número de purificadoras de agua. O sea, purificadoras me refiero a estos localitos, ¿no? Chiquitos, sí, que prácticamente están inundadas dentro de nuestra ciudad. Hay una base de datos del INEGI que se llama DENUE, que es el Directorio de Unidades Económicas, donde están todas las empresas, ¿no?, que hay en México y que están registradas. Analizando esta base de datos, arroja que Hermosillo es la ciudad número 3 con mayor número de estas empresas. Solo están delante de ella, por ejemplo, ciudades como Tuxtla Gutiérrez y Culiacán. Pero nosotros somos la tercera ciudad y lo que resalta con ello es que nuestra población no es mayor a estas ciudades. Es decir, que hay más purificadores por número de habitantes, ¿no? O sea, sí, podrías pensar que en primer lugar siempre va a estar la Ciudad de México, digamos, es algo monstruoso a nivel mundial en todos los aspectos, y que Hermosillo lo sobrepase, aunque sea en uno, bueno, es de llamar la atención. Así es, y sobre todo que no hay correlación con el número de población. O sea, hay mayor cantidad de purificadoras que las que se podrían necesitar para una población como la de Hermosillo. Y sobre todo como están ubicadas, ¿no? Esto no fue como una planeación, una política que se implementó de que, vamos a poner purificadores. No, simplemente se empezaron a instalar. ¿Por qué? Porque era un negocio redituable. ¿Por qué es un negocio redituable? Pues porque prácticamente tú instalas una purificadora sin tener más allá que un permiso de salubridad, como cualquier otra empresa que se dedique a este rubro de la salud. Son poco vigiladas, o sea, tú instalas una, das un aviso de que instalaste una y tiempo después te vienen a verificar. Pero imagínate cuántos negocios hay que tienen contacto con algún riesgo sanitario
y no hay, tú le preguntas a la Secretaría de Salud si tienen los suficientes verificadores y realmente no los hay. O sea, es Sí, poco la... me viene a la mente hasta ya ni siquiera tienen empleados, porque me ha tocado ver algunas nuevas purificadoras, entre comillas, en donde ya vas, pones tú tu envase, le echas el dinero y le aplastas y ahí te atiendes tú solo. Así es. Entonces, también eso pues va creciendo. Entonces aquí es donde encontramos el problema real, ¿no? En donde, bueno, lo podemos dividir en dos aspectos fundamentales. Hay más, pero hay dos fundamentales. Uno está la parte regulatoria y otra está la parte social. Y en esa parte social encontramos a la desconfianza de los ciudadanos de Hermosillo para consumir agua de la llave. Y de esa desconfianza, pues se aprovechan las purificadoras de agua para poder proveer del agua en la que sí confiamos. Pero resulta que es como una confianza ciega, ¿no? Porque realmente no sabemos que no existe propiamente un proceso de purificación. Es decir, cada purificadora maneja su propia forma de purificar el agua. Es como cuando tú vas a una taquería y hay diferentes salsas, vas a otra y es diferente. Igual pasa aquí en estas purificadoras. Y como el marco regulatorio en el cual se fundamentan estas empresas es muy laxo, es decir, es muy fácil poner una purificadora porque es fácil el procedimiento y sobre todo porque nadie te va a revisar. O sea, no hay propiamente una ley que establezca que te van a revisar constantemente la purificadora y que te debes atener a un cierto procedimiento para purificar el agua. O sea, es muy variable. Entonces tú confías en un agua porque piensas que es de la purificadora, pero realmente no sabes si realmente esa agua es confiable. Y aquí la investigación no va a que tú digas, tengo miedo de consumir agua de la purificadora o queremos ir en contra de ellas. Para nada, no queremos acabar con este negocio y sería imposible. Aquí lo importante es que el ciudadano al momento de decidir si toma agua de la llave o toma agua purificada tenga la información necesaria a la mano para poder tomar esa decisión. Porque vamos a poner en comparativo, pues vamos a comparar agua purificada con el agua de la llave. Resulta que el agua de la llave se verifica y se controla más que probablemente el agua purificada. ¿Por qué? Pues porque para el agua potable existe una ley, existen ciertas normas muy rigurosas que obligan a los organismos operadores a tener todos los días un análisis de la calidad que ofrecen el agua de la llave, no nada más dentro de la potabilizadora, sino también en toma domiciliaria, es decir, tanto en cómo se va el agua para tu casita por la tubería hasta cómo llega, ¿no? Hasta el punto de eso. Ya como nosotros tengamos el sistema de agua, o sea, la tubería dentro de nuestro hogar, y eso ya corre por nuestra cuenta. Ok, entonces me imagino que para hacer este análisis tuviste que tomar muestras, no sé qué tan grande o tan pequeña, pero bueno, tuviste que tomar diversas muestras de las distintas purificadoras en Hermosillo. Es decir, esta investigación es más hacia el lado social. O sea, mi enfoque es muy social, o sea, no es tanto técnico. O sea, Okay. Nosotros para arrojar los resultados nos basamos en la información que solicitamos por medio de transparencia, por medio de entrevistas, por medio de investigación bibliográfica. Y también algo muy importante que creo que aportan la investigación es que ya sabemos que la gente tomaba agua purificada, pero fuimos a preguntarle por qué. O sea, pocas veces se le ha preguntado a la gente por qué toma agua purificada. Y ahí fue donde nos dimos cuenta de esta parte psicológica que influye mucho, de estos indicadores contextuales que fueron cambiando esa costumbre de tomar agua de la llave a cambiar a agua purificada. ¿Cuáles fueron? Primero el flúor. Como te comentaba, a finales de los años 80, cuando partiendo de esta escasez de agua, se abren 14 pozos en la Victoria, y resulta que a la vuelta de los años estos registraron una alta concentración de flúor que principalmente al norte de la ciudad empezaron a manchar los dientes sobre todo de los niños, de color amarillo. Cuando se dieron cuenta de esto, las autoridades cerraron esos pozos
O sea, esos pozos se encuentran cerrados desde aquel entonces. Pero si tú vas al norte de la ciudad y les preguntas, ellos todavía te van a decir que el agua tiene flujo. Cuando Sí. los informes de calidad ya salen limpios, o sea que no contienen ese tipo de contaminante hoy en día. ¿Qué otros acontecimientos? La contaminación de la presa Abelardo L. Rodríguez, donde varias empresas que están ahí a su alrededor vertían residuos tóxicos al vaso de la presa, lo que años más tarde se derivó en que se decretara una zona de conservación ecológica en ese sector y pues ya no pudieron seguir virtiendo estos tóxicos ahí. Con la contaminación del río Sonora, pues se vienen grandes problemas de calidad en el cauce del río Sonora que llega a una de las principales fuentes de abastecimiento para la ciudad de Hermosillo. Entonces se intensifican estos estudios de calidad e incluso se pide que las potabilizadoras ya no nada más sean capaces de identificar ciertos tóxicos, sino que se hagan cambios para que estas potabilizadoras que hay aquí en Hermosillo, que son 3, puedan detectar metales pesados, es decir, que garanticen 100% una alta calidad para el consumo de esa agua. Todavía no se hace esa detección de metales pesados, ¿no? Pero que pienso que es algo que Agua de Hermosillo debería pensarlo muy seriamente para que poquito a poquito ir recobrando esa confianza que los ciudadanos han perdido, ¿no? Sí, de hecho sí tengo, sé que hay investigaciones híjole, se me olvidó, pero sí hay investigaciones que se están realizando actualmente en cuanto a, para separar los metales pesados del agua. Así es. Y aquí en esto de los informes de calidad, es bien importante que todos los ciudadanos sepan que pueden tener acceso a ellos. O sea, Agua Hermosillo tiene en su página oficial tiene un botón que te lleva a los informes de calidad de agua más nuevos que ellos van haciendo. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros no sabemos que existen estos análisis y desconfiamos totalmente del agua que ellos ofrecen. Incluso si yo no hubiera podido hacer esta investigación, nunca me hubiera dado cuenta que se manejan o que Agua Hermosillo hace exámenes periódicamente. Incluso fui a plantas potabilizadoras en donde me di cuenta que realmente sí hacen los análisis, sí hacen los estudios, pero pues no, toda la población de Hermosillo no puede ir a verificar con sus propios ojos que existen. Hace falta una labor de difusión ahí de esa información que es bastante importante. O sea, ahorita me estoy quedando muy sorprendido sobre lo que me estás diciendo. Voy a hacer 2 preguntas. Así, bueno. Del 1 al 10, ¿qué tan buena es la calidad del agua actualmente en Hermosillo? El agua potable de la llave. Dice que según ellos, según Agua Hermosillo y su información y los análisis de calidad, todas las fuentes de abastecimiento están dentro de los límites permisibles de calidad, ¿no? Ellos lo comparan con la norma oficial mexicana, que hay, como te digo, hay una ley en donde dice, ¿sabes qué? El agua que tú tienes debe de tener máximo esta cantidad en estos materiales, ¿no? Cloro, aluminio, todo lo que se revisa en el agua. Hay una norma oficial que dice hasta qué cantidad puedes tener de esos materiales en tu agua. Y comparado con el agua embotellada de estos centros para la purificación del agua, o sea, nos gustaría Pues más o menos. No lo podemos Ajá. comparar porque el agua, estas empresas de agua embotellada no tienen, para empezar, ninguna institución que se dedique a revisarlas, pues. Ajá. Entonces, no hay ninguna información sobre los análisis de calidad que estas realizan. O sea, no sabemos si lo realizan, con cuánta periodicidad. Incluso yo te invito, por ejemplo, a que visites varias localitos de purificadoras de agua. O sea, que un día rellenes tus garrafones en una y otro día en otra. Vas a darte cuenta que el sabor cambia. El sabor Sí, es diferente. Incluso, por ejemplo, yo dejé de comprar agua purificada porque un día me di cuenta que sabía agua de la llave. O sea, tal cual y sabe agua de la llave en esa purificadora donde yo fui, ¿no? te acostumbras porque luego, bueno, cuando vives en distintos puntos de la ciudad o
vas y compras agua en distintos puntos. Cada uno, como dices, cada uno tiene su método y eso me sorprende también, que no haya algo estandarizado. Y Cada uno tiene su método para poder purificar el agua, pero vas a uno y a otro y el agua tiene un sabor distinto hasta que eventualmente te acostumbras. Así es. Y luego dices, no tomo agua de la llave porque sabe mucho a cloro o sabe mucho a tierra, ¿no? Y eso también va cambiando en ciertas zonas de la ciudad porque pues la ciudad se abastece de varios puntos cada una. Pero sí, en las purificadoras eso es lo difícil, que no puedes encontrar o no le puedes dar totalmente la certeza de que sea agua de buena calidad, puesto que ellos no tienen informes de calidad de su agua. O lo hacen de manera interna y no te informan. Y aquí en Hermosillo hay más de 320 purificadoras registradas. O sea, nada más registradas. Quiere decir que hay muchas más que no tienen un registro, porque si tú te fijas, poniendo solo esas 319 purificadoras, prácticamente se llena todo el municipio, ¿no? O sea, haz de cuenta que están como estratégicamente puestos esos locales, más los que no hay, más los que no están registrados. Te aseguro que pudieras llegar a ser el doble de purificadoras de agua. Haciendo entrevistas nos dimos cuenta de que han habido muchísimos problemas con purificadoras que instalan, que lo revisan y se dan cuenta que tienen coliformes fecales, que tienen fauna nociva dentro de sus negocios, que no cumplen con los requerimientos de calidad que la norma oficial pudiera exigirles, ¿no? Quizás haya otras que sean muy buenas, que sí cumplen con los requerimientos, que sí le dan el mantenimiento de los filtros, que sí le dan esa atención a la calidad de vida. Entrevistando a una persona de la unidad de control de riesgos sanitarios, me contaba la experiencia de que para que realmente una empresa purificadora que realmente le diera el mantenimiento de los filtros, hiciera todo apegado a la calidad que se necesita, tendría que vender el garrafón de agua prácticamente a lo que la vende una empresa como Epura, que vale casi 30 pesos el garrafón. Eso Sí. garantizaría de que estuviera cumpliendo con los mínimos de calidad. Cuando haciendo un análisis de los costos, abunda en promedio en 13 pesos el garrafón y como 10 pesos cuando los ponen en oferta tal día de la semana, ¿no? Entonces eso va arrojando datos de qué tanta calidad pudiera haber en esos garrafones de agua. Más aunado yo creo que te ha tocado ver, y a tu auditorio, esos garrafones que a veces echan en los pick-up, que te los van y te los dejan a tu casa. Sí. Y que van con el calor de la ciudad de Hermosillo a la 1 de la tarde. ¿Cuántas partículas se van desprendiendo de ese plástico que va generando ese garrafón de agua? Que prácticamente se funde con tu agua que posteriormente te la tomas, ¿no? Entonces, no nada más estamos hablando de un problema relacionado con el área de salud, sino también de la economía. ¿Por qué? Porque pues tú pagas por tu recibo de agua que llega mensualmente a tu casa. Pero ya que desconfías de esa agua para beber, tú buscas la necesidad de comprar garrafones de agua que se suma al costo que pagas por el agua que llega en el recibo. Es decir, en promedio, si un ciudadano paga 200 pesos de agua del recibo de agua, paga otros 170 en promedio en consumo de garrafones, más en el tiempo de calor que este precio aumenta, ¿no? Entonces ahí se sube la tarifa en la parte económica. Además, es un problema de tipo ambiental. ¿Por qué? Por el alto consumo en plástico. O sea, consumimos en garrafones, pero también cuando no tenemos acceso a ese garrafón, vamos y compramos botellitas de agua. Sí, entonces, quizá lo más común al momento de ver el título de tu publicación, el agua seguro, el problema del agua embotellada, te vas pensando lógicamente, ok, sí, pues la contaminación que se produce al momento de comprar una botella de agua. Uh-huh. Pero qué bueno que se aborda más bien pues la calidad del agua.
Así es. Y nos enfocamos más en estas purificadoras de agua, porque a nivel nacional el mayor consumo no se da en botellitas de agua, se da en garrafones. O sea, aproximadamente el 70% de consumo de agua embotellada se da en estos garrafones, que normalmente son de 19 litros. Por eso es que vemos que empresas que antes se dedicaban mayormente al mercado de agua en botellitas, ahora están entrando también a este mercado de garrafones, como la que te acabo de mencionar, que hasta te lo llevan a tu casa, ¿no? Porque en realidad, ¿a quién le gusta ir a la purificadora cargando los garrafones? A las Aunque 2 de vayas, la tarde. aunque vayas en tu carro, o sea, es dedicarle unos 15 minutos de tu tiempo, estar esperando a que te los rellenen, cargarlos a tu carro, irlos a poner. Entonces, estas empresas es tanto que ven el potencial del negocio que hasta ya te lo llevan a tu casa, ¿no? Y casi te lo van y te lo colocan ahí en donde tú se lo pidas. Muy bien, estamos llegando casi al final de este episodio de Ingenio. Me gustaría, pues, si tienes algo más que agregar. Claro, pues nuevamente agradecerte esta oportunidad, invitarlos a que consulten esta investigación, entrando a la página del colegio, ahí pueden abundar un poco más. Acaba de salir el libro de agua segura entre paréntesis, ¿no? Para ver qué tanta calidad de agua contiene este tipo de consumo. ¿Dónde lo pueden comprar? Lo pueden comprar en el Colegio de Sonora. Te voy a compartir porque está de manera electrónica también. Lo pueden adquirir, está a un precio muy accesible para que todo el mundo lo pueda adquirir. Además que lo importante, como les digo, aquí no es pelearnos con las purificadoras de agua. Aquí lo importante es nuestra participación como ciudadanos en este importante tema. ¿Cuánto interés le damos? El saber qué estamos tomando. Así es, el acceso a la información y sobre todo la oportunidad hay como un vacío legal, ¿no? Hay aquí una importante oportunidad para los legisladores y para las instituciones de regularizar este tipo de mercados, que se lo dejamos a la inversión privada, pero que influye mucho en un tema de derecho humano como es el acceso al agua para beber, ¿no? Entonces, aquí hay mucho trabajo por hacer aún en materia regulatoria, en materia legislativa y como una política pública. Y es un mensaje directo para Agua de Hermosillo, ¿no? Si lo vemos como una empresa Agua de Hermosillo, nadie te está comprando tu producto, pues, o sea, nadie te está ofreciendo un producto que nadie le cree. Entonces, aquí hay una importante oportunidad para difundir que se está ofreciendo un agua de buena calidad, que según sus informes se puede beber, pero aún así no lo estamos haciendo. Y a diferencia de otras ciudades, aquí no consumimos agua embotellada porque realmente tengamos un problema real de mala calidad. Como en otros lugares donde sí hay agua de mala calidad y el mismo gobierno te dice toma agua purificada. Aquí no lo hay. Sí, y como te comentaba, me imagino, vamos a tomar de referencia la Ciudad de México, hay muchos lugares en la misma Ciudad de México o en los alrededores del Estado de México donde se sabe que el agua es de pésima calidad y que si es que tienen agua es de pésima calidad, y aquí somos afortunados de que pues tenemos agua y al parecer es de muy buena calidad. Así es. Entonces los esfuerzos se han basado en el abastecimiento, pero se ha dejado un poquito de lado ese enfoque hacia la calidad, que el mercado luego ya lo transforma en un negocio y ya se desata una serie de otros aspectos importantes. Entonces aquí lo que hay que rescatar es ese derecho a contar con información real sobre lo que estamos consumiendo. Muy bien. María, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta edición de Ingenio, y estoy seguro que pues le vamos a dar seguimiento al tema. Seguro por aquí te vamos a tener nuevamente dentro de poco. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.